de noviembre. Mi nombre es César Campos, estoy transmitiendo para el canal Redefendamos la Esperanza. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, el profe Modesto Ibarra de Altamira. Profe, te mando un abrazo muy fuerte desde Nuevo Laredo hasta Altamira. Bienvenido. Muchas gracias, César Campos. Gracias por la invitación. Y pues veremos cómo vamos a conversar con Redefendamos la Esperanza. Profe, te agradezco mucho tu tiempo, el valor que tienes. Realmente nos ha estado resultando un poco complicado que las personas quieran hablar con nosotros. Hay muchas voces que están en descontento en el Estado por cómo se están presentando las cosas, pero los invitamos a hablar y bueno, dicen, no, pues tú quieres que me maten, yo tengo miedo que me vayan a hacer algo, cosas así. Por tal razón te agradecemos mucho este tiempo que nos brindas. Se llama Redefendamos la Esperanza porque, bueno, ya la defendimos por muchos años. En el 18 considerábamos que con la llegada de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues que todo iba a ser diferente, ¿verdad? Que iba a haber un cambio verdadero y a nivel de la federación sí lo está viendo. Desgraciadamente todo lo que llamábamos la mafia del poder, todos los que votaron, apoyaron las reformas, el pacto contra México, todos los que votaron a favor de que la corporatocracia internacional se apoderara de los recursos de nuestro país, todo lo que llamábamos la mafia del poder ahora nuevamente está en los puestos de gobernabilidad, ahora con una, le llamo yo, botarga de color guinda. Platícanos, profe, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué consideras que está sucediendo esto? Pues, se suponía que iba a haber un cambio. Realmente sí somos un partido abierto, pero se supone que debe de llegar gente de buena voluntad, y a la gente de buena voluntad, al parecer, se le está haciendo a un lado para darle los espacios a la gente que ya demostró que está contra México. Entonces tenemos que redefender esto. ¿Se puede redefender? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Tú eres consejero nacional y platícanos un poquito de cómo ves, cuál es tu lectura de esta situación. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad a tu espacio Redefendamos la Esperanza, a ti por la invitación y tratando de ser lo más breve que se pueda y lo más explícito a la pregunta que tú haces, voy a separar preguntas y lo que está sucediendo Vamos a partir de que Andrés Manuel López Obrador persigue una utopía y de hecho las utopías como tal tienen esa redefinición, es decir, nos hacen caminar para perseguirla. Y Andrés Manuel López Obrador, para mí, en lo personal, tiene una utopía. ¿Cuál es esa? De separar el poder político del poder económico. Yo creo que es casi imposible en cualquier parte del mundo, ni siquiera en los países más avanzados, como son los países de la Europa del Norte, tienen esa característica de la separación del bien económico, del poder económico con el poder político. Aquí en México, partiendo de esa premisa y a la pregunta que haces, ¿por qué los políticos que siempre han vivido de la política ahora están en Morena? Ese es un asunto muy interesante y que tenemos que desmenuzar, pero con razonamiento, no con el estómago.
tendríamos que también decir que si nada más con el Movimiento de Regeneración Nacional y nada más con los militantes de Morena pudiese haber llegado Andrés Manuel López Obrador a ocupar la presidencia de la República. Esa pregunta la hacemos. Ojalá alguien más que tú y yo, que tenga mejores argumentos, pudiera contestarla como tal. De ahí partimos entonces que Andrés Manuel tuvo la necesidad de aceptar al pueblo de México, independientemente del color que fuese, al pueblo de México, y salieron a votar más de 30 millones de mexicanos el 2 de julio del 2018. A partir de ahí empezaron las huestes priistas principalmente a apoderarse del partido sin que nos diéramos cuenta como tal, porque nosotros no somos vividores de la política. Los fundadores no somos vividores de la política. Buscamos con pasión, con ahínco, con ética, con valores, con la moral siempre por delante, un mejor país. La izquierda del mundo y la izquierda mexicana se define como una corriente del pensamiento que ve por el bien común, que lucha por las causas sociales, por la libertad de pensamiento y de idea, el trabajo, el sustento. Esas son las principales características de una persona que es de izquierda. No es egoísta, no es ambiciosa, tiene ambición por progresar, sí, pero no tiene ambición ni por poder ni por riquezas. Y los políticos cuando llegan para servirse, no para servir. Y ese es uno de los grandes errores que ha tenido este país prácticamente desde la posrevolución, desde aquellas disputas que tuvieron Plutarco Elías Calles y Obregón, y que le costó la vida a Obregón. Fue uno de los primeros magnicidios que hizo el otrora y el actual PRI. De ahí para acá, pues cuéntale, para no desviarnos de la situación que estamos ahorita analizando. Pero a partir de ahí empezar a apoderarse del sistema político mexicano familias renombradas y que le fueron heredando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, la herencia de ser diputados, de ser senadores, de ser presidentes municipales, de ser regidores, de ser funcionarios del erario público y vivir de él. Y se olvidaron de las causas primarias, que son el buen vivir del mexicano a partir de su calidad de vida, infraestructura, buenos sueldos, buenos sistemas de salud, etc. Pero no, empezaron como una verdadera mafia y delincuentes de cuello blanco a hacerse del erario y dilapidar el dinero de todos los mexicanos y hacérselos para ellos. Estados Unidos vive de eso. Se introduce a los sistemas políticos de los países que tienen recursos naturales, les da concesiones a los que están en el poder en el momento y obtienen canonjías, como son territorio, como son instituciones, como son bienes y servicios y recursos naturales. Surgió un Odebrecht, ¿verdad? Porque no fue en México, fue en muchas partes del mundo. El modus operandi de esa gran empresa, que ni siquiera es brasileira como tal, sino tiene grandes inversionistas de otros países poderosos como Israel, como Italia, como Francia, como Estados Unidos, y que es una mafia internacional que se dedica a investigar dónde hay regímenes políticos corruptos como el que estaba en este país. Y eso originó que desde Cedillo principalmente para acá se abriera
la caja de Pandora mexicana y se empezaran a ir como golondrinas en verano a emigrar hacia los terrenos o paraísos fiscales, los dineros de México y la concesión a las mafias internacionales de los recursos naturales de nuestro país. ¿Cómo es posible, César, que hoy en día haya tanto mexicano de a pie, común, como tú, como yo, gente que trabaja, gente que se esmera, gente que busca el pan de cada día de la mejor manera y que defiendan estos regímenes autoritarios, como fueron desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, y llegar a espejos ilusorios o ilusionistas de la red mafiosa de la televisión y fabricar entes diabólicos con piel de oveja, como lo fue Peña Nieto? ¿Cómo se le vendió a la ignorancia de este país? ¿Cómo las señoras se desgreñaban cuando veían de cerca a Peña Nieto? Y no importaba lo que fuera, con tal de saber que un niño bonito nos iba a gobernar, con eso era más que suficiente. Y sabes que dentro de la psicología de masas, la mujer en cierta forma tiene un gran peso en los hogares mexicanos. Y por ahí le llegaron la psicología de masas de aquellos asesores diabólicos que tenía Salinas. Y voy a poner un ejemplo, lo del chupacabras. ¿Cuánta gente se la creyó? Gente que inclusive tenía estudios y que vivía un terror en esos tiempos. Bueno, las consecuencias, ¿cuáles fueron después? Vino la muerte o el asesinato más bien de Luis Donaldo Colosio. Y todas esas fantasías ya habían tocado impacto en los mexicanos, como se dice vulgarmente, para no hacerla de tos. Así sucedió con Vicente Fox. La esperanza, más arriba inclusive que la de la propia espera de Andrés Manuel López Obrador, un cambio con un parlanchín como fue ese hombre que también lo vendió la televisión como un gran esperanzador. Y cuando con mucha energía y lo pusieron en todos los rincones del país hasta el hastío de que iba a sacar al PRI de los Pinos para venir a hacer lo mismo o peor. Y no se diga Calderón. Tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta final? Estoy dando un recorrido de la política a grandes rasgos hasta llegar a Peña Nieto, que fue el acabose y entregar el país a las oligarquías internacionales, pero en común acuerdo con las de México, con quienes detentaban el poder, ¿sí? ¿Y quienes detentaban el poder apenas hace 3 años para atrás? Pues los que ahorita están en Morena. ¿Ya ves por qué llegué hasta acá? Esos que entregaron, no sé si has oído hablar, o tu auditorio, que estoy seguro que ya tienes mucho, ha oído hablar del proyecto 2030 que inició Carlos Salinas en 1993, un año antes de salir. El proyecto 2030 está conformado por 14 documentos. En esos 14 documentos, si nosotros, los mexicanos, nos gustara leer, tuviéramos un ápice de investigación y de interés por la patria, desde aquellos tiempos, hubiésemos investigado qué diablos era el proyecto 2030 y nos hubiésemos dado cuenta desde entonces lo que pretendían las oligarquías nacionales e internacionales para nuestro México en el 2020. Por eso se llama Proyecto 2030. ¿Cómo desde Fox se querían hacer las reformas, pero todavía había mucho priista de Hueso Colorado que pesaba, que no estaba de acuerdo de vender? Por eso mucha gente le echa a Manuel Bartlett, ¿verdad? Porque inclusive fue
el gran denostador del cambio democrático de Salinas Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, y la famosa caída del sistema, ¿verdad? De ahí viene pues todo el oscurantismo sobre este personaje, el enriquecimiento que tiene, etcétera, etcétera. Pero él fue uno de los que se oponía a la privatización junto con Joaquín Hernández Galicia, que el otrora líder petrolero, que era nacionalista 100%, y él siempre decía, ni una gota de petróleo, ni un ápice de administración de manos extranjeras, fuera los extranjeros. El petróleo es de los mexicanos. Y por eso Andrés Manuel López Obrador pone a Manuel Bartlett en esa posición que tiene ahorita con respecto a la energía, al petróleo. Pero mucha gente no entiende esa situación, como no entiende otras, porque no nos gusta analizar, nos gusta lo fácil, no nos gusta. Pero regresamos a la pregunta y aterrizamos. Llegan esos mismos bandidos legisladores que aprobaron las 13 reformas estructurales o mal llamadas estructurales de Peña Nieto, donde se aterrizaba el proyecto 2030 y no tuvo empacho Peña Nieto en ir, y por ahí está el video en YouTube, por ahí está, búsquenlo, donde va a la Organización de las Naciones Unidas, a la Asamblea, a rendirle pleitesía a las oligarquías internacionales y a decirles con bombo y platillo y sin empacho, sin ninguna moral, a decirles que ya estaba finiquitado el proyecto 2030. Ya habían aprobado reformas estructurales. De entre ellas, las más, todas son importantes, porque todas hacían dependiente al 100% a México del extranjero, principalmente a los Estados Unidos, y que era la educación, salud, reforma laboral. Ahí nace el mentado outsourcing, lo más estúpido que puede haber en un país progresista y con recursos naturales como los que tiene México. Obreros mexicanos esclavos en su propio país con esa reforma laboral. ¿Qué porcentaje aumentaban cada año al sueldo mínimo? Un destino de sufrimiento, de pobreza y de necesidad para el 90% de los mexicanos, porque el 90% de los mexicanos somos asalariados. Es mentira que el 70%, es mentira que México tiene un 30% de la clase media alta, no es cierto. Es un porcentaje bajísimo, porque la concentración del poder económico está en unas cuantas familias. Ahí tienes a Claudio Xicotenca, es dueño de no sé cuántas marcas y es un dineral inimaginable que maneja ese señor. Por eso, ahora que entró Andrés Manuel, pegan el grito en el cielo. Lo que yo no me explico, bueno, sí me lo explico, pero no lo puedo aceptar, es cómo Andrés Manuel tuvo que hacer pacto con el diablo para poder llegar, primero, a ser presidente y segundo, a conseguir las reformas que él quiere que queden para la historia. Lo estamos viendo. Fuera de la infraestructura, fuera del Tren Maya, fuera del aeropuerto, fuera de las refinerías. No. Las contrarreformas que le volverían a dar un estatus de respeto a México a nivel internacional. Volver a ser el hermano mayor de América Latina, que marque la pauta de la economía, que marque la pauta de la hermandad, que marque la pauta del recurso natural suficiente hasta para ayudar a sus hermanos hondureños, nicaragüenses, etcétera. Como lo hizo en alguna ocasión en una bizarra forma de humanismo Luis Echeverría Álvarez con su Tercer Mundo. Fíjate, todos esos a grandes rasgos
cosas que estoy narrando, pues tienen que ver con la ideología que tiene Andrés Manuel López Obrador. Nos sentimos traicionados, nos sentimos usados, vejados, los fundadores de Morena. Pero también debemos de analizar el por qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador esto. Yo no creo que Mario Delgado esté actuando de manera unilateral. El presidente tiene que estar detrás de ello. Tal vez no las formas, tal vez no. Pero una de las causas por las cuales no avanza como debiera, paralelamente, el partido en el poder con el presidente de la República, es por todo lo que está sucediendo en Morena. No puedo aceptar, por ejemplo, hay una foto por ahí que está rodando ahorita. Los priistas que en el 2018 eran grandes protagonistas del PRI, ahorita son grandes protagonistas de Morena. Y voy a dar nombres como mi presidente. Mi pecho no es bodega y yo digo lo que pienso. Por lo tanto, no puede haber alguien que me critique o me castigue. No me interesa tampoco porque yo no vivo de la política, nunca he vivido de la política. Y si estoy en Morena desde que inició como movimiento, desde el 2012, pero yo estaba trabajando. Yo era profesor de tiempo completo en nivel medio superior y hacía investigaciones en empresas, asesorías. Y por eso cuando me invitaron las primas de Andrés Manuel a participar en el 2012 al movimiento, les dije que con mucho gusto como militante, pero no como actor porque me debía yo a mi trabajo. Y por eso en el 2015 me jubilé para poder llegar a ser primero delegado estatal y luego consejero nacional. Y luchar por la esperanza, luchar por el bien común. Porque las materias que yo di en 34 años, tienen que ver con la ética, con la lógica, con los valores, con la moral, con el bien común, con la ayuda para los que menos tienen. Ahora resulta que en el 2019, en el 2020 y en el 2021 llegaron esos que votaron las reformas en contra de México y ahora se purificaron en Morena, como el señor Américo Villarreal, como el señor Lalo Gataz. ¿Y quién más se me escapa de esa foto? Así de sencillo. El señor, el diputado federal Erasmo, que él avaló, ratificó la reforma educativa en el Congreso. Yo estuve allí marchando y protestando por la reforma. ¿Sabes cuántos minutos se tardó el Congreso del Estado de Tamaulipas para ratificar la reforma educativa? ¿Sabes cuántos minutos? 14 minutos en sesión. Fast track. Y esos personajes ahora son los protagonistas del cambio verdadero. Ahora esos personajes, por amiguismo, compadrazgo o por lo que tú quieras, están ahí. Y entonces, haciendo alusión a la pregunta, no se puede separar el poder económico del poder político. Porque el poder económico siempre va a estar por encima para acceder al poder político. Porque una persona de a pie como tú o como yo, no. Apenas nos duele tener una reunión con 4 o 5 personitas y que no traigan ninguno para pagar el café y nos tenemos que gastar 200, 300 pesos ahí. Y para nosotros duele. Pero te imaginas para un multimillonario que puede alquilar un hotel con un salón donde quepan 500, 1,500 personas.
pagar la transportación de las personas para que pueda acceder a lo que esa persona quiere, como lo que viene el año pasado en la reestructuración de Morena. Adiós, fundadores, porque ahorita ya no van a quedar personas auténticas de lucha con 80, con 50, con 103 votos, como los que yo tuve en el Consejo Nacional, en el Congreso, el 20 de noviembre del 2015. Ahora no. Ahora van a ir los corporativos, van a llevar camiones, van a llevar gente, para que se adueñen totalmente de la estructura de Morena aquellos vividores de la política. Así de sencillo. ¿Cómo la ves desde ahí? Profe, admiro mucho tu capacidad de lectura en el ajedrez geopolítico, tanto nacional como internacional, y agradezco mucho esta cátedra que nos estás dando. Realmente, bueno, estamos visualizando un panorama pues bastante oscuro al ver que esas personas, como lo mencionas, todos los que vendieron al país, todos los que traicionaron a México, ahora ya están purificados y ya se hacen llamar los representantes del cambio verdadero. Creemos, profe, que la esperanza es lo último que muere y hemos luchado por muchos años para mantener viva esa esperanza. Después de todo lo que nos has dicho y después de toda la lectura que nos has dado, ¿hay esperanza, profe? ¿Todavía se puede luchar por una esperanza, por un cambio verdadero? Mira, nada, antes de contestar tu pregunta, nada más voy a cerrar el círculo de mis comentarios, porque no se trata de denostar a nadie, ni con tu programa, ni sin tu programa. Se trata de hacer un análisis como el que se supone que se está haciendo o el que tú buscas bajo la Redefendamos la Esperanza. Y yo le digo a la gente que vea este video en su momento, la reflexión que hago al nombrar a un personaje fuera de todos los demás, que no se habla de denostación. Voy a poner un ejemplo con Américo Villarreal. Si ese personaje, cuando fue alto funcionario de salud en el estado de Tamaulipas, se hubiera preocupado realmente por la salud, porque él es profesional de la salud, él es un médico cirujano, cardiólogo, muy bueno, ¿ya? Y estudiar medicina no se necesita de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucha entrega, pero como funcionario, ni trabajo ni entrega. ¿Por qué? Porque todos los hospitales que se estaban haciendo en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en Reynosa, Matamoros, aquí en Ciudad Madero, del sector salud, donde él era alto funcionario, no se terminaron. No había medicamentos, los más necesarios para la salud pública en el estado de Tamaulipas. Si este señor así viniera de lo más calcitrante del PRI o del PAN o de donde fuera, hubiese sido un funcionario de calidad y de la búsqueda del bien común, del bien social, ahorita él fuera mi candidato. Pero fue todo lo contrario. Cierro con eso y voy con la pregunta. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza porque todavía está Andrés Manuel. Y Andrés Manuel está comprobado que quiere lo mejor para México. Tal vez por ahí haya un pequeño error, que lo voy a decir. Él no se cansa de decirlo en sus mañaneras. La mugre de la escalera se quita a base de trabajo, de mucho esfuerzo, de trabajar 18 horas, y las escaleras se lavan de arriba para abajo. Pero desafortunadamente, por ese ahínco que él está poniendo a lavar los primeros escalones, la base de la porquería verdadera, los macro problemas de México, como era
vender nuestros recursos naturales al mejor postor extranjero y que él trata de recuperarlos en la mejor de las lides, porque no va a poder indemnizar ni va a poder quitar todos los contratos, ya lo dijo, pero sí va a minimizar el agandalle que tenían estos desdichados, ¿verdad? ¿Cuántos no salieron millonarios? Ahí tenemos a Mario Fabio Beltrones, que es petrolero ahora, junto con Peña Nieto, es petrolero, imagínate. Se le caían los sándwiches de la boca y ahora resulta que es dueño de plataformas, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí hay esperanza. Nada más que había un cochinero allá arriba y por más que le pone cloro y ácido muriático y no sé qué tantas cosas, no pueden quedar limpios esos escalones porque tienen mucho mugrero, porque entre más se les escarba, más mugre brota. Pero si te das cuenta, toda esa mugre nos está cayendo acá abajo. ¿Por qué? Porque muchos gobernadores todavía son igual que como estaba el PRI o como estaba con el PAN. Muchos presidentes municipales. Tenemos al gobernador de Puebla, también lo digo, Miguel Barbosa, ya que dejó entrar Jacob Polensky, un hombre que viene de cacicazgos y de familiares asesinos. Así de sencillo lo digo y lo digo con conocimiento de causa. Y ahí está, de gobernador de Morena. Platica con cualquier poblano a ver qué te dice del gobernador de Puebla. Y esas son malas decisiones. Como malas decisiones que se están tomando ahorita, no sé por qué diablos los dirigentes se empeñan a meter a renombrados priistas caladitos que les gusta la lana, que les gusta el negocio y que por eso están aquí y que tal vez por eso ofrecen mucha prebenda para seguir viviendo del erario. Tú bien sabes que el que paga para llegar, llega para robar. Sería mi comentario final. Profe, eres un guerrero muy aguerrido. Ahora entiendo por qué no te dejaron entrar al Consejo Nacional. Platícanos un poquito de eso, a ver qué pasó. No, pues simplemente cuando uno se registra, abren varias salas, ¿verdad? Porque se supone que son muchos, abren sala 1, sala 2, sala 3, etcétera. Y yo entré primero, me dieron automáticamente al entrar, entré a la sala 4 y por lo regular en todo, yo no había, de hecho no he faltado a un solo consejo 2015 a la fecha. Y en los virtuales, pues no había faltado a ninguno y sé cuál era el procedimiento. Entonces, abren varias salas, entras a una sala, el responsable de esa sala pide que pongas en la cámara tu credencial de lector para saber que eres tú, lo checan con los nombres que tienen y ya te registras y ya entras, queda abierto el canal directo de tu persona en el registro. ¿Ya? Dejas prendida tu computadora y te vas hasta que empiece la sala 4, me van a registrar, de repente me saca la sala, dije, caray, vuelvo a meterme, me toca la sala 6 y ahí están, que ahorita le tomamos su registro y me saca la sala 6. Luego me meto a la sala, que es la última en la que entro, y ahí hasta que la sala ya todas las salas se quitan, ya para empezar el consejo. Y no me registraron. Entonces, si no entras por esas salas, si no entras por ese tamiz de manera directa, tú no puedes entrar, aunque tengas la contraseña y el ID. No puedes entrar porque no te dan, no está registrado, no te identificas. Entonces, no pude entrar. Es primera vez que me pasa eso y no pude entrar. ¿Algún miedo te tiene, perdón, pero antes había manifestado mi inconformidad del compañero Mario Delgado de manera contundente, ¿verdad? No sé si eso haya sido parte de la molestia de ellos. Y no nada más fui el único, varios no pudimos entrar. Es que, pues, esperemos a ver más adelante qué pasa cuando suceda, como decía por ahí un artista.
¿Y a quién hay que recurrir para, pues ahora sí, subsanar eso y ver que no vuelva a suceder? Porque voces como la tuya no pueden faltar, y mucho menos en un Consejo Nacional. Pues esperemos que eso se pueda solucionar, profe. Pues yo te estoy muy agradecido por esta cátedra que nos estás dando. Vamos a tratar de seguir luchando por la esperanza. Vamos a tratar de, pues, de aguantar un poquito, ¿verdad? Como tú dices, están limpiando las escaleras y el cochinero nos está cayendo acá abajo. Me quedo con algo que nos dijo Andrés Manuel una vez que fuimos allá a México, ¿verdad? Porque fuimos pues, a pedirle pues que no se metiera en las cosas del partido. Y pues él dijo que no se iba a meter. Y nos dijo, luchen como yo les enseñé. Dijo, los compromisos los tengo yo, pero ustedes luchen como yo les enseñé. Entonces aún queda mucha lucha por hacer. Creíamos que el cambio ya estaba en la puerta, pero vemos que, pues, que todavía falta mucha lucha por hacer. Un comentario, una opinión más, ya para cerrar la entrevista, profe. Vamos a hacer todo lo posible, lo probable, lo imposible y hasta lo improbable, porque esta entrevista contigo llegue a las más altas esferas para que escuchen el sentir de la ciudadanía en Tamaulipas. Realmente yo he estado hablando con varias personas de todo el estado para que vean que no es César Campos, el loco de Nuevo Laredo, el que habla de estos temas, sino que es un sentir estatal y un sentir nacional. Te dejo la palabra, profe. Pues no me queda más que agradecer a Redefendamos la Esperanza. Te felicito por la iniciativa de hacer estos y de abrir estos espacios, y que ojalá y que además que no seas el único, que haya más personas para que de una u otra forma, bien dicho lo que acabas de mencionar, haya hasta las esferas más altas de Morena pudiera llegar el sentir del pueblo. Parece que se empiezan a desvincular del pueblo, y eso no debe de suceder con el Movimiento de Regeneración Nacional, que espera mucho más continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, César, por darme la oportunidad de expresarme en tu espacio. Te mando un abrazo, profe, desde Nuevo Laredo, un abrazo combativo. Somos gente que no sabemos quedarnos callados, y te agradezco mucho por estas palabras y por este espacio y por compartirnos tu visión, tu paradigma de lo que está sucediendo. Pronto vamos a pedirte nuevamente que estés con nosotros para hablar sobre otros temas. Muchas gracias, profe. Un abrazo. Viva la Cuarta Transformación. Viva México.